Hola, bienvenidas a Mujeres de la Palabra. Soy Alita Chihara y hoy es miércoles de Miel del Panal. Ah, Hoy les voy a platicar del libro de Matrimonio con un hombre difícil que lo hemos estado viendo en otros podcasts, pero este es un resumen un poco más del libro y hablarles un poquito de Sarah Edwards que refleja en este libro. Pero este libro fue escrito por Elizabeth D. Dodds y es un título con un libro interesante porque te hace pensar que Jonathan Edwards era horrible, estar casado con un matrimonio con un hombre difícil, ¿no? Entonces crees que Jonathan Edwards era un hombre horrible, como que... Y si estás casada tú con un hombre que tú consideras difícil, entre comillas, entonces quieres leer este libro porque crees que te va a dar ideas de cómo lidiar con él. Pero este libro tiene... tiene varias opiniones infiltradas en cómo escribe la autora, pero y son sus opiniones, es como que da muchas opiniones propias en lugar de una biografía tal cual. Entonces cuando leemos cualquier libro, debemos aprender a cernir y a sacar la historia real sin ser influenciadas por las opiniones personales del autor. Entonces, perdón. En general, si llevas siendo cristiana por un tiempo, has oído de Jonathan Edwards. Él hemos sido tremendamente bendecidas por este hombre que produjo América y la influencia que tuvo al mostrarnos de forma muy clara la palabra de Dios, su forma de explicar la palabra de Dios, términos difíciles, tenía una facilidad para explicarla claramente al simple hombre, ¿no? Pero ¿quién era la esposa de este gran hombre que ha influenciado tanto a la iglesia? Bueno, su esposa se llamó Sarah Edwards. Y en Hebreos 13, del 7 al 8, nos recuerda la importancia de conocer la fe de nuestros antepasados. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces somos animadas a conocer quiénes fueron estas personas que vivieron en el pasado y a imitar incluso su fe. ¿Cómo empezó este romance entre Jonathan Edwards y Sarah Edwards? Bueno, ella tenía 13 años, cuando él puso ojos en ella. Recordemos que en este tiempo se casaban muy jóvenes, 16 años de edad no era algo extraño. Y él, no juzguen, tenía 20. Recuerden, ese tiempo era muy diferente a lo que estamos ahorita viviendo. Esto era en 1723. Pero si puedes poner eso a un lado. No empezaron a los 13 años, pero él puso sus ojos en ella a los 13 años. Y esto es el impacto que él escribió, que ella tuvo en él, y esto es lo que él escribe sobre ella. Dicen que hay una joven que es amada por ese gran ser, que hizo y gobierna el mundo, y que hay ciertas temporadas en las que este gran ser, de una forma u otra, invisible, viene a ella y llena su mente de dulce deleite. Y que ella casi no le importa nada excepto meditar en él. Tú no podrías persuadirla de que hiciera algo malo o pecaminoso si le dieras todo el mundo no fuera a ofender a este gran ser. Ella es una maravillosa dulzura, con calma y benevolencia universal de mente, especialmente después de que este gran Dios se haya manifestado en su mente. A veces va de un lugar a otro, cantando dulcemente, y parece estar siempre llena de alegría y placer. Le encanta estar sola, pasear por los campos y las arboledas, y parece tener a alguien invisible siempre conversando con ella. Esto es así es lo que él habló de ella cuando la vio. ¿Quién es esta mujer que tiene este carácter que le atrajo de ella? Sarah venía de una familia muy distinguida. Su educación era de las mejores, aunque en ese tiempo no se acostumbraba a que fueran a la universidad o a la escuela, incluso las mujeres.
Ellas eran enseñadas simplemente a mantener una buena postura, a tocar un instrumento era esencial. Incluso sus hermanos, hombres, bromeaban de que algún día va a aprender las matemáticas. Tal vez cuando tenga 50, a lo mejor empieza a aprenderlas. Y no se le daba mucho la ortografía, pero le gustaba leer y le gustaba, hacía los quehaceres de la casa y esto era lo que eran enseñadas las mujeres. Muy pocas mujeres, incluso el saber leer o hacer ciertas otras actividades escolares, no se oía demasiado, ¿no? Entonces, pero bueno, las personas que la conocieron mencionaron su belleza y su forma de hacer que la gente se sintiera cómoda. Samuel Hopkins, que la conoció más tarde, destacó su peculiar belleza de expresión y resultado combinado de bondad e inteligencia. Samuel Hopkins vivió con ellos un tiempo y vamos a ver más de Hopkins, el impacto que también tuvo en él. Pero en comparación, Jonathan era introvertido, era alto, era delgado, distraído y sin muchas habilidades sociales, pero era muy inteligente. Entonces era un hombre extraño en el sentido de no muy social y lo que decimos popular. No era popular, era más bien el niño extraño, demasiado flaco y no muy cómodo en su piel. Él no tomaba nada de alcohol, lo cual era un hábito muy común en esa época, incluso entre los predicadores y todo, pero él no tomaba por su disciplina. Él quería tener una vida disciplinada. Y él se daba cuenta de que no era socialmente muy bueno. Y una vez dijo, una virtud que necesito en mayor grado es la gentileza. Si tuviera más un aire de gentileza, me rendiría muchísimo. O sea, me ayudaría muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía esas habilidades sociales que se le dan a otras personas. Algo que tenían en común ellos dos era el amor por la música. Él trató de conquistarla por 3 años, desde los 13 años, pero ella pues era mucho más popular o más, tenía muchos otros más pretendientes y lo hizo sufrir por 3 años. Y bueno, no sufrir, pero lo hizo esperar por 3 años. Pero ella se empezó a dar cuenta poco a poco que tenían intereses comunes y que era, de hecho, muy interesante hablar con él cuando iban a caminar y compartían intereses de la naturaleza y, en fin, encontraron cosas en común y se casaron. Algo chistosísimo es de que cuando se casaron, en ese tiempo era costumbre que la novia, el siguiente domingo de la boda, llegara a la iglesia con el vestido de novia puesto y caminara en la iglesia súper despacito, para que todos en la iglesia la pudieran ver así perfectamente el vestido y todo. Y se debía sentar hasta delante de la iglesia viendo hacia la congregación. Imagínate, así. Eso era una costumbre que deberían de hacer. Entonces, si eras muy tímida, esto era una pesadilla para ti. Ellos tuvieron juntos 11 hijos. Y el amor entre Sarah y Jonathan era muy claro y evidente, porque sabemos porque Jonathan guardaba papeles, era un guardador de papeles así. En todo, porque el papel era muy caro en ese tiempo. Entonces, él guardaba de verdad absolutamente todo. Y gracias a eso tenemos récords o tenemos cartas que se escribieron, recibos de compras, listas de compras que les pedía la esposa, de los niños, pequeños sermones e incluso recordatorios de comprar cuerdas para instrumentos para Sarah, para su instrumento, o recordatorios también para comprar chocolate, que su hija le gustaba hacer chocolate. Y por eso también sabemos de sus tiempos devocionales, porque guardaba todos los papeles, todo. Entonces, eso fue para nosotros una bendición porque tenemos mucha
mucho de dónde saber cómo era su vida a día. Sara no era solo una madre y esposa, sino era una hospedadora de muchísima gente. Su casa estaba siempre abierta. Y aquí vemos a Samuel Hopkins, que les mencioné hace ratito. Él vivió en ocasiones con ellos y esto él dijo de Sara. Dice, cuando llegué ahí, el señor Edwards no estaba en casa, pero la señora Edwards y la familia me recibieron con gran amabilidad y me animaron a que pudiera vivir allí durante el invierno. Estaba muy triste la mayor parte del tiempo. Estaba retirado en mi habitación. Después de algunos días llegó la señora Edwards y dijo que como ahora me había convertido en un miembro de la familia por una temporada, se sintió interesada en mi bienestar y cuando observó que yo parecía triste y abatido, esperaba que no pensara que se entrometería por el deseo de saber, preguntándome cuál era la razón por la que estaba triste. Entonces yo le dije, Samuel le dijo a Sara, estaba en un estado sin Cristo y sin gracia, sobre lo cual entramos en una conversación libre. Y Sara le dijo, que había orado por mí desde que entró a la familia, que confiaba en que yo recibiría luz y consuelo y no dudaba que Dios tenía la intención de hacer grandes cosas en mí. Entonces, esa fue la impresión. O sea, Samuel llegó sin conocer a Cristo, estaba lejos de Cristo y pudieron platicar y Sara oró que el Señor le diera vida. y es muy interesante porque en ese tiempo ella tenía 7 hijos menores de 13 años y Hopkins se convirtió en el pastor de Newport, en Rhode Island, en Estados Unidos, y habló fuertemente en contra de la esclavitud, aunque muchos se ofendieron. Pero, el impacto de que él vivió en la casa de Sarah y de Jonathan, y el impacto que él recuerda de Sarah, tuvo un gran impacto en su vida espiritual, incluso que se convirtió en un pastor en Rhode Island. Y Samuel también dijo de ella, ella, Sara, hacía su regla en hablar bien de todos. O sea, ella tenía un hábito de hablar bien de todos en la medida de lo posible, con verdad y justicia para sí mismo y los demás. O sea, su boca estaba llena de bien. No voy a hablar mal de las personas. En cuanto sea posible, yo no voy a hablar mal de las personas. Y eso era una regla que tenía en su vida. Y eso te refleja mucho a Jonathan Edwards, que su esposo igual tenía estas resoluciones, si las has leído, las resoluciones de Jonathan Edwards, que confirma que el amor que él tenía por ella no estaba cegado nada más por ese amor, sino se basaba en su carácter, ¿no? Estamos viendo cómo realmente el amor se basaba en el carácter de Sara. Cuando Jonathan Edwards estaba de novios, ahogado por la tentación por Sara, aquí vemos esa disciplina que tenían como familia, ¿lo ves? Que cuando estaba él pues de novios y ahogado en la tentación por Sara y tenía tentaciones, él dice que se ponía a hacer matemáticas muy complicadas para ocupar su mente y que en algo así súper difícil y complicado, para que entre más ocupada su mente y más difícil, entonces se distraía y ya se le olvidaba la lujuria que tenía por Sara. Al menos se distraía y no caía en tentación. Hopkins, otra vez Samuel Hopkins, que vivió con ellos mucho tiempo, por eso sale mucho en esta historia, es que en medio de, habla de la relación de Sara y de Jonathan. Viendo la relación, él se refiere y dice, en medio de estos complicados trabajos, los trabajos de la casa, encontró una casa que era en todos los sentidos una compañera. O sea, Jonathan Edwards encontró en una casa a una que era en todos los sentidos una compañera y ayuda para él, una que hacía su hogar común la morada del orden y la pulcritud, de la paz y la comodidad, de la armonía y el amor, para todos sus visitantes y huéspedes, y de la bondad y hospitalidad para el amigo
el visitante y el extraño. Esto era como su casa. Ella se dedicó a hacer esto de su casa. Un hogar donde era limpio. Sus hijos casi no se enfermaban. Y en ese tiempo todos sus hijos, imagínense que ninguno murió al nacimiento, lo cual era súper común. Y pueden pensar porque ella era muy limpia y tenía pues algo que no era muy conocido en ese tiempo. Ella era muy limpia y era muy organizada. Y hacía esto, hizo su hogar una morada de orden, pulcritud, paz y comodidad. No nada más para su familia, sino para los huéspedes y visitantes y el extraño. Imagínate, me encanta. También George Whitefield, si has oído de él, también visitó esta casa muy seguido durante el avivamiento de América en 1740. Y dijo esto acerca de esa casa de Jonathan Edwards y Sarah. Sentí una maravillosa satisfacción de estar en la casa del señor Edwards. Él mismo es un hijo. Y también tiene una hija de Abraham por esposa, una pareja más dulce que aún no he visto. Sus hijos no iban vestidos con sedas, sino sencillos, como los hijos de aquellos que en todo deben ser ejemplos de sencillez cristiana. Ella es una mujer adornada con un espíritu manso y apacible. Hablaba con sentimiento y solidez de las cosas de Dios y parecía ser una ayuda idónea para su esposo, que me hizo renovar esas oraciones, las cuales durante muchos meses le he pedido a Dios que le agrade enviarme una hija de Abraham para que sea mi esposa. Me encanta, porque George Whitefield, al ver ese matrimonio que fue una bendición para él deseó aún más estar casado y buscar esa esposa que él necesitaba. Y ¿por qué? Por el ejemplo de ese matrimonio entre ellos. Entonces, ¿por qué se llama el libro matrimonio con un nombre difícil? Porque Jonathan Edwards tenía hábitos difíciles. No era fácil todos los hábitos que tenía. Y esto no impactó a Sarah en lo mínimo. A veces nosotras nos molestamos con los hábitos que nuestro esposo tiene y es que me vuelve loca. Esto no impactó a Sarah y él tenía muchos. Por ejemplo, comía muy poco para que no gastar tiempo en la digestión y poder para que no esté cansado y poder estar enfocando ese tiempo en la palabra de Dios. Entonces comía muy poco y si estaba metido en sus estudios ni siquiera se aparecía a la mesa muchas veces a comer. Cuando venían invitados, como él comía muy poco, entonces acababa muy rápido, entonces se iba de la mesa y ella acababa entreteniendo a los huéspedes y limpiaba la cocina y cuando todos acababan finalmente de comer, entonces le llamaban a Jonathan Edwards para que regresara a la mesa y ya, entonces él daba gracias a los invitados y daba gracias a Dios por la comida, así como daba gracias a Dios antes de la comida, daba gracias al final de la comida. Pero así, los dejaba ahí a los invitados en la mesa. Otra es, por ejemplo, levantaba a su familia en horas extraordinariamente tempranas para orar. No nada más él, sino los levantaba todos en la familia a horas extraordinariamente tempranas para orar y leer la Biblia, porque él veía que Dios consideraba eso bueno, levantarse temprano. Así es de que con sus 11 hijos, los levantaba a todos temprano porque eso era algo que el Señor decía que era bueno. Una hora al día, de todo su día, le dedicaba a la familia, a sus hijos más bien. Y era ese tiempo ininterrumpido para que le hicieran preguntas y para estar con ellos. 1 hora al día. Pero el amor de Jonathan y Sarah era evidente y su amor y respeto era radiante. Tuvieron demandas económicas en 1741 y Jonathan necesitaba un salario estable para sus hijos y su esposa. Y la iglesia comenzó a escudriñar muchísimo acerca de los gastos y fue un tiempo muy, muy, muy difícil para ellos financieramente. Imagínense con 11 hijos y una casa y invitados y era muy, muy difícil.
Sara llegó a un punto donde se rompió, entre comillas. El libro lo pone como un colapso emocional o una crisis emocional de la presión y así de tantos hijos y de la casa y todo, y así como que y se tuvo una crisis emocional. Pero Jonathan Edwards lo vio como la mano de Dios, donde Dios usó esto para cambiar el corazón de Sara y nunca volvió a ser la misma, más dulce y con más devoción a Dios. Jonathan Edwards tomó esto como un momento crucial y necesario en la vida de Sara, un regalo dado de Dios para ella, sabiendo que todo es para nuestra santificación. Aunque muchos no lo aceptaban como algo espiritual, esto que le pasó a ella, sino como algo emocional, el hecho de tener 11 hijos, todas las tareas de la casa, educar, cocinar, hacer la ropa de la nada, no nada más lavarla y comprarla, sino hacerla. Y describían a Sara como una mujer demasiado emocional. Pero ¿qué pasó realmente en este tiempo? Sí, ella era responsable de la casa, de los hijos, de sembrar, de coser ropa, de enlatar, de conservar comida, de limpiar, de hospedar. Tenía estrés financiero tremendo en ese tiempo. Pero como no tenía, esto me encanta que dice el libro, como no tenía mucho tiempo para chismear, se enfocaba en la casa y en sus hijos. Pero nadie puede ver cómo Dios estaba transformando cuando ella estaba en su casa. Nadie puede ver eso, cómo Dios la estaba transformando cuando ella estaba en su casa haciendo sus tareas. No sabemos qué tipo de experiencia le pasó a Sara. Lo que sí sabemos es que Jonathan y Sara reconocieron que su experiencia fue dada por Dios y por su bien espiritual. Jonathan Edwards salía a caminar con Sara, incluso a veces tomaban un tiempo solos para disfrutar su compañía sin los niños. Y esto fue un momento crucial en la vida de Sara y de Jonathan. Fue realmente una gran bendición para ella y lo toma como la mano de Dios, aun tan difícil que fue ese tiempo. Entonces, ¿quién era Sara Edwards? Bueno, podemos ponerlo en unos simples puntos. Ella fue la defensora, protectora, constructora de viviendas de Jonathan Edwards, cuya filosofía y pasión por Dios sigue siendo vital 300 años después de su nacimiento. Hoy en día sigue siendo una influencia para muchas mujeres, para mí en lo personal. Ella fue la madre piadosa y el ejemplo para 11 niños que se convirtieron en padres de ciudadanos destacados en este país, bueno, en Estados Unidos, en América, lo podemos decir. Lo que es inmensamente más importante para ella, ¿qué fue lo que pasó? Que muchos también son ciudadanos del cielo. Gracias a su dedicación y esfuerzo y todo lo que hicieron, el Señor bendijo esa obra. Ella fue la anfitriona, consoladora y animadora de Samuel Hopkins, quién sabe cuántos otros que pasaron a ministrar a otros, que pasaron a ministrar a otros, que pasaron a ministrar a otros, que pasaron... Muchísimas personas vivieron en la casa de los Edwards. Iban y entraban y salían y siempre tenían invitados. Y siempre tenían, no nada más invitados del día, sino tenían invitados permanentes así por meses. Ella también fue un ejemplo para George Whitefield y quién sabe cuántos otros. Y de una esposa piadosa. George Whitefield deseó una esposa piadosa como Sara para él mismo. En el corazón de todo lo que era, en la base de todo lo que era, ella era una hija de Dios que desde los primeros años experimentó una dulce comunión espiritual con Él y que a lo largo de los años creció en gracia y que al menos una vez fue visitada de una manera dramática por Dios, rompiendo y quebrantando todo en ella para hacer brillar a Cristo. Y esto cambió su vida. Y ahora podemos nosotras leer acerca de, o conocer un poquito la vida de Sara Edwards y, como dice Hebreos, acordándonos de estos pasados, de estas personas pasadas que hablaron de la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado. Vamos a ver el resultado de esta vida de Sara Edwards, de su conducta y imitemos su fe.
Era una mujer que no estaba, estaba metida en su casa, y todo lo que el Señor les traía fue usado para su santificación, para su gloria. Y gracias al trabajo que ella invirtió en su casa para hacer un oasis en este lugar, para que Jonathan Edwards pudiera pensar y pudiera trabajar y pudiera hacer sus estudios sin quejarse de sus dificultades y de sus características de personalidad extrañas y hábitos que a cualquiera la pudieron haber vuelto loca. Ella no la afectó, ella lo vio como un momento en que yo voy a hacer, este es mi hogar, este es mi lugar en donde Dios me usa, y para que Él pueda hacer el trabajo que Dios lo llamó. Y gracias a eso tenemos a Jonathan Edwards, que tuvo el tiempo en que pudo dejar cosas en las manos de Sarah para que él pudiera hacer el trabajo que Dios lo llamó. Y así tenemos a Jonathan Edwards con una bendición de Sarah. Entonces, este es un súper resumen mini de matrimonio con un hombre difícil, la vida de Sarah Edwards y la influencia que tuvo, no nada más en sus hijos, sino en personas que vivieron con él. Espero que hayan disfrutado un poquito de las historias, incluso a mí me parecen fascinantes, y que sigamos aprendiendo y aprendamos de mujeres, no nada más sea información en nuestras cabezas, sino que realmente podamos llegar a aplicar esto en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y con nuestros invitados. Y siempre tengamos nuestras casas abiertas para tener gente que Dios trae a nuestras vidas. Feliz miércoles y a la palabra.